Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los impuestos. Vamos a empezar a explicar qué significa ser contribuyente. ¿Qué es ser contribuyente? El contribuyente es la persona natural o jurídica que debe cumplir con las obligaciones tributarias impuestas por el Estado y según a la ley tributaria. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son la principal fuente de ingreso del Estado que se dividen en nacionales y departamentales. Son pagos obligatorios que las personas y las empresas debemos pagar al Estado. ¿Para qué se recaudan los impuestos? Los impuestos son una fuente vital de rentas con el fin de que se pueda proveer bienes y servicios a todos los colombianos. Entre ellos hay muchos como la salud, la infraestructura. El recaudo de los impuestos nacionales va a la DIAN, que es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda, y se invierten en todo el país. El recaudo de los impuestos departamentales van dirigida a las gobernaciones y alcaldías y se invierten en sus respectivos territorios. ¿Cómo se recaudan los impuestos? Bueno, los ciudadanos somos el consumidor final para el cual al momento de comprar o pagar un servicio estamos haciendo el consumo del IVA, que es uno de los impuestos. Por esta razón, nosotros debemos solicitar nuestra factura electrónica. Las empresas y las personas naturales que tienen la obligación de recaudar y pagar el impuesto a la DIAN, el cual utilizan el puente, que son las entidades financieras a que finalmente se le consignan estos dineros. ¿Quién lo recauda? La DIAN es la entidad responsable de recaudar estos impuestos, pero es la asignada de darle responsabilidades a las personas naturales y jurídicas, que son las que cobran este impuesto a las personas naturales, es decir, al consumidor final. Bien, ahora vamos a continuar con los tipos de impuestos nacionales en Colombia. En Colombia existen muchos impuestos, de los cuales vamos a hablar específicamente de los más comunes y de los que la mayoría o todos, podemos decir que todas las personas naturales hacemos parte de ella. Empecemos con el IVA. Bueno, el IVA, también conocido como impuesto al valor agregado al impuesto sobre las ventas, es un impuesto nacional que grava el costo que se adiciona a un bien o a un servicio al momento de ser comercializado en cualquiera de sus etapas. De ahí el origen de su nombre. Los obligados a pagar este impuesto pueden ser personas naturales como jurídicas que comercializan o producen bienes o servicios gravados con el IVA. En el IVA podemos ver que existen muchos productos que manejamos, digamos en el hogar, el aceite, la avena, el chocolate, el azúcar, las pastas, la canela, los servicios de aseo, todos esos son productos que llevan el 19, el 10 y el 5%. Bien, ahora seguimos con el impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto nacional que se aplica a aquellos contribuyentes, personas naturales o jurídicas, sobre los ingresos que obtuvieron durante el año gravable, del cual corresponde siempre al año anterior, al que realiza la declaración del impuesto. Cada año, con la reforma tributaria, el gobierno establece unos topes mínimos y unas condiciones específicas para determinar quiénes están obligados a declarar este impuesto y, sin embargo, aparte de eso, también si se paga o no, porque muchas veces declaramos impuesto de renta para las personas naturales, pero no tiene ningún impuesto a pagar. Seguimos con el impuesto al consumo. Este impuesto, también conocido como hipoconsumo, es un impuesto nacional creado por la Ley 1607 del 2012. Este impuesto suele confundir con el IVA, pero es un impuesto que aclara que son dos impuestos nacionales diferentes. El hipoconsumo se grava sobre bienes que no están considerados como indispensables o dentro de la canasta familiar. Este impuesto tiene tres tarifas diferentes que se aplican según el tipo de bien: el 4%, el 8% y el 16%. Algunos bienes y servicios gravados con hipoconsumo son servicios de telefonía móvil, internet, vehículos, yates, embarcaciones, motocicletas con cilindraje mayor a 200 centímetros cúbicos, entre otros. Los demás bienes y servicios y sus respectivas tarifas están definidas dentro del artículo 512 del Estatuto Tributario. En algunos casos podemos ver que, como el restaurante, cafeterías, aplican el impuesto al consumo, que algunos son del 4 o el 8%. También tenemos el otro impuesto que es muy conocido como el impuesto a la gasolina de la CPM.
Este es un impuesto nacional que grava la compra de la gasolina CPM. Los obligados a declarar impuestos son los productores e importadores de este producto, pero a su vez nosotros los compradores, los consumidores de la gasolina en el CPM somos sujetos pasivos, es decir, que a nosotros nos cobran la tarifa al momento de hacer la compra, pero que al final quien hace su declaración es la empresa a quien nosotros le compramos el consumo. Ahora bien, además de los impuestos nacionales mencionados anteriormente, existen otros que no son tan comunes, pero que igual son importantes debido a que existen contribuyentes obligados a pagarlos, como personas naturales y personas jurídicas. Está el impuesto de renta de activos en el exterior, impuesto a la riqueza o al patrimonio, retención en la fuente, impuesto de timbre y gravamen a los movimientos financieros, que serán conocidos como el 4 por mil. Esto en la mayoría de los colombianos que tenemos cuenta bancaria sabemos que es un impuesto que nos cobran debido a algunos movimientos o consignaciones o pagos, y también cuando tenemos más de una cuenta. Cuando tenemos dos cuentas ya empezamos a hacer grabado del 4 por mil. Bien, ahora continuamos. Vamos a hablar de los tipos de contribuyente. Como ya había mencionado anteriormente, existen contribuyentes de persona natural y persona jurídica, como ya mencionaba en los clases de impuestos. Ahora, ¿qué es una persona natural? Es una persona física real, de la cual somos personas que no estamos bajo ningún régimen jurídico. En este caso, puedo dar ejemplo como mi nombre, como yo, Saret Mejía, eso es una persona natural. Ahora, con una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Es la unión de personas naturales o personas jurídicas que se asocian para formar una empresa, para formar una persona jurídica, de la cual tienen terminaciones que son empresas limitadas, sociedades anónimas, sociedades simplificadas, y podemos ver que existen varias siglas diferentes de acuerdo a la constitución de cada una de ellas. Algunas se conforman por acciones y otros por socios. Bueno, para la DIAN, las personas naturales tienen ciertas responsabilidades. Están las responsabilidades del sí y las responsabilidades del no. Vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades del no. ¿Qué quiere decir? No declarante de renta. Para cumplir con el no declarante de renta, todos los años la DIAN saca unos topes, o el Estado saca unos topes, de los cuales nos indica si pertenecemos al no declarante de renta, que de estos debemos definir nuestros ingresos y nuestros activos. Ahora, para pertenecer al no responsable de IVA hay que tener unos topes, ¿sí? De acuerdo al estatuto tributario. El no obligado a llevar contabilidad y el no obligado a facturar deriva de la responsabilidad no responsable de IVA. Entonces, el contribuyente, la persona natural que tenga estas cuatro no, es una persona que no tiene que rendir ningún tipo de impuesto para la DIAN.